Los medios digitales nos proporcionan entornos maravillosamente flexibles en los que nos organizamos. Podemos aplicar múltiples sistemas de organización al mismo contenido y escapar de las limitaciones físicas del mundo analógico. Entonces, ¿por qué tantos productos digitales son tan difíciles de navegar? ¿Por qué las personas que diseñan estos productos no pueden facilitar la búsqueda de información? Estas preguntas comunes centran la atención en un problema muy real, el cual es organizar la información. En los últimos años, la atención creciente se ha centrado en el desafío de organizar la información. Entonces, ¿por qué tanto alboroto ahora? Y es que a medida que Internet brinda a los usuarios la libertad de publicar información, en silencio los carga con la responsabilidad de organizar esa información. Las nuevas tecnologías de la información abren las compuertas para el crecimiento exponencial del contenido, lo que crea una necesidad de innovación en la organización del contenido. Exploremos algunas de las razones por las cuales organizar la información de manera útil es tan difícil. Los sistemas de clasificación están hechos de lenguaje, y el lenguaje es ambiguo. Las palabras pueden entenderse de más de una manera. Esta ambigüedad resulta en una base inestable para los sistemas de clasificación. Cuando usamos palabras como etiquetas para nuestras categorías, corremos el riesgo de que los usuarios pierdan nuestro significado. Otra de ellas es la heterogeneidad, que se refiere a un objeto o colección de objetos compuestos de partes relacionadas o diferentes. La naturaleza heterogénea de los entornos de información hace que sea difícil imponer cualquier sistema de organización estructurada en el contenido. Las formas en las que las personas organizan y nombran archivos y directorios en sus computadoras pueden ser terriblemente ilógicas. Esto referente al hecho de que los sistemas de etiquetado y organización se ven muy afectados por las perspectivas de sus creadores. No es lo mismo organizar para nosotros que para los clientes. Además, la elección de los sistemas de organización y etiquetado pueden tener un gran impacto en la forma en la que los usuarios de sistema perciben la empresa. Como diseñador, se debe ser sensible al entorno político de su organización. En ciertos casos, debe recordar a sus colegas que se centren en una arquitectura que funcione para los usuarios. En otros, es posible que deba hacer compromisos para evitar conflictos políticos graves. En cuanto a los esquemas de organización, estos pueden ser clasificados como exactos o inexactos. Los esquemas de organización exactos u objetivos dividen la información en secciones bien definidas, mutuamente excluyentes. Estos son relativamente fáciles de diseñar y mantener porque hay poco trabajo intelectual involucrado en la asignación de elementos a categorías. Algunos ejemplos serían los esquemas de organización alfabéticos, que son los esquemas de organización primarios. Por otro lado, algunos tipos de información se prestan para la organización cronológica. Por ejemplo, un archivo de comunicación de prensa podría estar organizado para la fecha de lanzamiento. Los archivos de comunicados de prensa son candidatos obvios para los esquemas de organización cronológica. Otra manera de organizar es por el lugar, pues este a menudo es una característica muy importante en la información. Viajamos de un lugar a otro, por lo que nos preocupamos por las noticias y el clima que afectan nuestra ubicación. Otro enfoque sería los esquemas de organización ambiguos o subjetivos. Estos dividen la información en categorías que desafían la definición exacta. Están sumidos en la ambigüedad del lenguaje y la organización, sin mencionar la subjetividad humana. Sin embargo, estos esquemas suelen ser más importantes y útiles que los esquemas de organización exactos. Un ejemplo de esto sería organizar la información tema por tema. Es uno de los enfoques más útiles y desafiantes. Los cursos, departamentos académicos y capítulos de la mayoría de libros que no sean de ficción están organizados en líneas temáticas. Por otro lado, los esquemas orientados a las preguntas organizan el contenido y las aplicaciones en colecciones de procesos, funciones o tareas. Estos son comunes en aplicaciones de escritorio y móviles, especialmente aquellas que apoyan la creación y la administración del contenido. En los casos que haya dos o más audiencias claramente definibles para un producto o servicio, un esquema de organización específico para la audiencia puede tener sentido. Este tipo de esquema funciona bien si hay un valor en personalizar el contenido para cada audiencia. Las metáforas se usan para ayudar a los usuarios a comprender lo nuevo. Al relacionarlo con algo familiar, no se vuelve descabellado utilizarlas para organizar. Por último, la combinación de varios de estos podrían ser mucho más útiles, ya que los esquemas de organización puros y pequeños
Se pueden aplicar a grandes cantidades de contenido sin sacrificar su integridad o disminuir su usabilidad. Mi nombre es Félix Fernando Tonche Valadez y estaré presentando la continuación del capítulo 6 llamado Sistemas de Organización, con el fin de fortalecer lo aprendido a lo largo de esta jornada de capítulos de arquitecturas de información dentro de la materia interfaz hombre-computadora. Se presentará el siguiente capítulo. Como ya se mencionó en el principio del capítulo, existen esquemas de organización de la información, así como ambigüedades y exactitud. Como sabemos, la organización de la información y presentación de la misma en sistemas digitales y en general no es una tarea sencilla. A continuación se dará un análisis de los siguientes puntos. Tenemos estructuras organizativas, clasificación social y creando sistemas de organización cohesiva. Dentro de estructuras organizativas se tiene jerarquía con un enfoque top-down, modelo base de datos con un enfoque ascendente y el hipertexto. Empezamos con estructuras organizativas. Las estructuras organizativas suelen jugar un papel intangible, pero sin duda son muy importantes en el diseño de entornos de la información. Día con día tenemos mucha interacción con estos medios de información. Por ejemplo, los tres principales, que son películas, experimentos y mapas. Estos por mencionar solo algunos y de forma ejemplificada. En las películas tenemos que son de forma lineal físicamente. En los experimentos cuentan con un inicio y un fin de forma enmarcada, y en los mapas tenemos una estructura espacial de acuerdo a la proximidad de sus objetos. Una estructura de información define la forma en que los usuarios van a navegar en la web o en tu base de información. Las principales estructuras son las jerarquías, los modelos orientados a las bases de datos y los hipertextos. Principalmente tenemos la información organizada en jerarquías desde el principio de los tiempos. A veces, sin darnos cuenta, tenemos, por ejemplo, en los árboles genealógicos, en la organización de libros, ya sea por párrafos, secciones o letras incluso. También tenemos la organización de mundo animal, por ejemplo, en el planeta tenemos los reinos, clases y especies de forma jerárquica. También un ejemplo de modelo jerárquico simple es el siguiente, en el cual tenemos dos niveles, comenzando por la raíz, plantas, flores, anuales, perennes, árboles de conífera o de hoja caduca. El diseño de jerarquías viene dado por dos características principalmente, que sería la amplitud y la profundidad. La amplitud se refiere al número de opciones en cada nivel de la jerarquía, la profundidad se refiere al número de niveles en la misma. Aquí mostramos dos opciones de jerarquías. La primera es que de 6 clics llegarías de la página A a la página B. Y en la segunda tenemos 10 páginas principales, que serían 10 de amplitud, pero solamente 2 de profundidad. Esto sería el contraste de las dos posibles jerarquías que puedes encontrar: profundidad, amplitud y la relación que les des para presentar tu información. Mostramos el ejemplo de la página de National Cancer Institute, la cual es muy reconocida porque los usuarios dicen en comentarios que es una de las mejores que presentan información. Presenta 85 enlaces aproximadamente en la página principal y lo hace de una manera adecuada, porque hay una contradicción en esto de los enlaces. Si los usuarios se ven obligados a hacer clic en más de 2 o 3 ocasiones, simplemente pueden darse por vencidos y abandonar el sitio web por falta de interés o desesperación del mismo. El modelo de base de datos con enfoque ascendente, empezaremos describiendo la base de datos como una colección de datos organizados para facilitar la velocidad de búsqueda y la recuperación de la misma. Mostramos el ejemplo del Rolodex, que era una base de datos de manera de organización de contactos, crear, recuperar contactos. Ahora en la actualidad podemos buscar y ordenar usando campos claves. En la actualidad las bases de datos se relacionan a través de palabras clave o campos clave que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en esta imagen tenemos 4 tablas, las cuales tienen sus claves primarias que ayudan a relacionarlas entre sí. Las estructuras de base de datos se pueden utilizar para habilitar la generación automática de índices alfabéticos.
la presentación dinámica de los datos y enlaces, contenidos y la búsqueda de campos, filtrado avanzado y clasificación de resultados de la búsqueda, facilitando así las búsquedas de datos y hacerlo de una manera más óptima. El hipertexto es una forma altamente no lineal de estructurar la información. Dos tipos principales de componentes son elementos o fragmentos que se pueden llegar a vincular entre sí. Estos conectan textos, fragmentos de datos, imágenes, videos y audio. Los fragmentos de hipertexto se pueden conectar jerárquicamente o no jerárquicamente, dependiendo el tipo o la estructura que le quieras dar a tu diseño de información. Tenemos la clasificación social, la cual principalmente tenemos dos redes sociales, Facebook y Twitter, las cuales nos han ofrecido cientos de millones de personas compartiendo intereses, fotos, videos y más entre ellos y todo el mundo en general. Hablaremos de Twitter, el cual maneja más el etiquetado de contenido generado por el usuario, que se ha convertido en la herramienta principal y más importante para organizar la información compartida en esta red social. El etiquetado gratuito se refiere a que las personas colaboran creando contenido y a la vez compartiendo intereses, lo cual genera, por ejemplo, la opción descubrir y tendencias en Twitter permiten descubrir contenido nuevo y potencialmente interesante que son impulsados por etiquetas generadas por los mismos usuarios. Es decir, los creadores de Twitter o los diseñadores o los que están a cargo de la página no necesariamente tienen que crear contenido, sino que los mismos usuarios, por medio del etiquetado o los hashtags mejor conocidos en Twitter, vinculan y colaboran por ciertos intereses. Creando sistemas de organización cohesiva, también se debe pensar en las estructuras de la organización que influyen. Esto porque influir en cómo los usuarios pueden navegar a través de estos esquemas es interesante. Depende de lo que ellos busquen dar o buscar de información. Por ejemplo, cuando se piensa que las estructuras organizacionales se pueden usar de una sola manera, no es así. Los sistemas grandes generalmente requieren varios tipos de estructuras, o los tres principalmente. La idea es mezclar y mejorar el diseño de presentación, dependiendo lo que estás mostrando. Puedes usar uno, dos o incluso los tres o mezclarlos entre sí para tener mejores resultados. La arquitectura de información es muy importante. Sabemos que el manejo de información no es nada sencillo, pero con estas opciones y la manera más adecuada de llevar la información a los sistemas digitales y multimedia, respetando las bases de datos, las especificaciones del hipertexto y las jerarquías de una manera adecuada, mezclándolas y buscando la manera de que tu página de información sea la más adecuada y que los usuarios tengan mayor interés por tu información. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.